preocupe más la comunidad musulmana, que la quieres culpar de todos los males de la humanidad, antes que darte cuenta del valor y el horror que son los papeles de Epstein, las atrocidades que allí se narran, es que tienes un gran problema de islamofobia. Cuando yo menciono, y con mucho criterio, que siempre nos han hecho pensar que los malos venían de lejanos desiertos, que los malos venían de la comunidad musulmana, que eran el cáncer de Europa que nos estaban invadiendo, y precisamente que en esos papeles salgan oligarcas bien blancos, bien europeos, bien estadounidenses, es como para echarte a llorar, sinceramente. No sé si es que no se sabe lo que con nosotros siempre se hace, que es un tipo de propaganda. Pero vamos a hacer un ejercicio un poco de contención y un ejercicio un poco de pensar. Hace muchísimos años, estamos hablando de hace 25 o 30 años, en todas las películas puedes tirar de filmoteca, no hace falta que me hagas caso a mí. ¿El malo quién era? El malo siempre era el ruso, absolutamente siempre. ¿Por qué? Porque estábamos en esos momentos en un clima social de la Guerra Fría y además había dos bandos, Occidente, Oriente, era Estados Unidos contra Rusia, el capitalismo contra el comunismo. Años después, a raíz del 11S, ¿quiénes fueron los malos de toda la serie y las películas? ¿Quiénes? Eran los árabes / musulmanes, porque Estados Unidos no diferencia y obviamente no se va a poner a pensar que hay árabes cristianos, no les vamos a pedir nada más. ¿Por qué? Porque en todas las películas, ¿qué pasaba? Era Irak, era Afganistán, soldados valerosos, vamos a rescatarles, vamos a rescatar al pueblo oprimido. Los datos del pueblo oprimido también rescatado en Irak están ahí a la luz, están súper rescatados, están de maravilla, vamos, que se tuvieron que ir prácticamente con una moderante y otra detrás de estadounidenses de Irak y de Afganistán y dejaron el país peor que lo encontraron. Mintieron en Irak sobre las armas de destrucción masiva y todavía las estamos buscando. Nos mintieron a todos. Absolutamente a todos. ¿Y cómo dejaron esos países? Esos países que en todas las películas retrataron como el malo, que eran el peligro, que era en plan de no, es que mi vida diaria seguro que me encuentro un día aquí y madre mía, un cinturón para adelante. ¿Verdad? Vale. Y ahora mismo, ¿quiénes son los malos? Obviamente, la némesis de Estados Unidos, que es China, porque China es una gran potencia mundial que se está comiendo, vamos, el jamón, la pata del jamón en el medio a Estados Unidos. Y por eso hay ciberataques, todos los malos tienen que ver con todo eso que tenga que ver con internet, con cosas turbias. ¿Tú crees que eso es normal? Dime, no te da por pensar, pero es que no te preocupes porque la propaganda lleva existiendo siglos y además precisamente fueron unos alemanes, así cuando le levantaban así la manita mucho y estaba Adolfo con un bigotito, el pintor austriaco, que encima es que lo pulieron, el arte de la propaganda. Pero es que tienes que ir a internet y buscar los libros que hay de propaganda. Y si no, te voy a hablar del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es que realmente tu cerebro ya se queda con aquello que le está confirmando lo que tus prejuicios ya piensan. Si yo, por ejemplo, pienso que todo el mundo por la calle tiene la mano rota, va a llegar un momento que me les voy a contar a la gente porque el sesgo de confirmación, mi cerebro quiere que crea eso. Pero si yo hago una estadística y veo que están roto la mano solo 2 personas en mi barrio, eso es una estadística y es un dato fiable. Lo mío es imaginación, pura y dura. La propaganda lleva existiendo siempre y obviamente nos están lavando siempre la cabeza. Que dentro de una comunidad musulmana y gente mala nos ha jodido mayo. Claro, pero que no son ángeles, es una comunidad con una religión. Que dentro de una comunidad cristiana hay, por supuesto, pero es que unos que nos lo han vendido como seres de luz y de paz, que es la comunidad budista. Es que además hablar de comunidades como si no fuera dentro de una comunidad cientos y miles de sujetos me parece una barbaridad y me parece culpar a una sociedad enorme por el problema que pueden tener unos pocos o unos cientos, que eso en relativizar en millones es absolutamente un porcentaje mínimo. La comunidad budista, yo te animo a que tú estudies las barbaridades que hicieron acólitos del Dalai Lama. De verdad, te invito a que veas lo que estaba pasando en el Tíbet, al régimen de esclavitud que había en el Tíbet y en Nepal. Por favor, es que vete a averiguarlo. Y cuando veas el sistema de castas, que era increíble, que además es que se medía según como lo que pesaras. Si por ejemplo eres una persona muy importante, pesabas tanto como el oro, pero cuando realmente eres una persona como que no era importante, pesabas menos que una paja del campo. Bueno, pues ahí había régimen de esclavitud. ¿Y sabes también quién estaba detrás de eso? El Dalai Lama, que nunca te lo hubieras imaginado, porque obviamente en ninguna película se ha mostrado. ¿Eso quiere decir que los budistas son malas personas? Por supuestísimo que no. Siempre ponéis el mismo ejemplo que de verdad, ojalá alguien con criterio para debatir conmigo que me deje de poner el mismo ejemplo, que es Afganistán, joder, de verdad, Irán, ¿va? Irán es el comodín.
Es una cosa que es como no tengo nada que decir, digo Irán. Vamos a ver una cosa, lo he dicho 80 millones de veces. Irán son musulmanes chiitas, que no es la gran proporción de los musulmanes que son sunitas. Eso, punto número uno, eso tiene muchísimo que ver. Irán además no está puesto ahí por cualquier cosa. Si investigas un poco, está detrás el Mossad y está detrás de Estados Unidos. Y me dirás, Claudia, ¿pero qué estás diciendo? Sí, unos papeles del 2010 que se desclasificaron. Obviamente se dijo ahí que estaba el Mossad detrás de todos los disturbios que había habido. Antes del Ayatollah estaba un Shah de Persia que precisamente muy bueno tampoco era, porque era un derrochero y de musulmán te queda un poco, porque le daba al champán, a las mujeres, al cerdo, de todo que se pusiera. O sea, vamos, halal, cero patatero. Y sin embargo la gente estaba muriéndose de hambre, estaba harta de que les estuvieran robando, pero con un gobernante que era un mangante como los hemos tenido en cualquier país de Europa y en cualquier país de América Latina y de Asia. Y siempre me podéis también el mismo ejemplo de Afganistán. Afganistán ahora mismo es, bueno, hiperdemocrático. Primero, los que están ahora mismo en Afganistán es un grupo terrorista. Es como si aquí estuviera ETA. Somos culpables los españoles por tenerlo. ¿A que no? ¿A que nadie te gustaría que hace 20 años o 30 años están diciendo es que los españoles son terroristas? Pues eso es lo que se decía de España muchas veces, cuando estaba ETA en su máximo apogeo. A lo mejor tú no lo has vivido, pero había atentados un día sí y uno también. Hasta que ya poco a poco la prensa empezó a decir no, que es que sobre todo en una parte de España, que era en Euskadi. Y aún así todos los vascos se merecen que le llamen terroristas, los que estamos tan mal de la cabeza. También hablaron mal de nosotros. De hecho, España llegó a estar en una lista como países que eran un poco peligrosos porque un grupo terrorista. Y tú ibas por la calle y no te estaba pasando nada. Irak, además, el problema tenía muchas cosas que ver con la URSS y Estados Unidos. Otra vez, choque de potencias. Otra vez, porque ese territorio era fundamental porque estaba en el cogollito. Y unos y otros armaron tanto a unos como a otros. Ya se han dejado el país hecho un asco. Entonces, para opinar de ciertas cosas, yo entiendo que te dejes llevar por los medios de comunicación, pero tienes que ir mucho más allá. Porque filósofos importantísimos como Noam Chomsky, que es una de las grandes figuras críticas de las últimas décadas, dice que obviamente la propaganda ahora mismo se disfraza de otra cosa. Y encima es que te voy a leer la frase porque a mí por lo menos me encanta. La idea clave es: los medios no necesitan mentir para manipular. Basta con decidir qué temas se repiten, cuáles se silencian y desde qué marco se cuentan. Si no me crees a mí, le crees a él. A ver si así espabilamos.